Bienvenidos a IBRP Contenidos. Hola a todos, soy Jorge Arias y les invito a compartir este nuevo episodio de 5W. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Cambia tu forma de leer la Biblia. Conoce cada libro en su contexto. 5W. Hablemos teología de forma práctica. Muy estimado podcasteros del IBRP, bienvenido a un nuevo episodio de las 5W. 5 preguntas que tienen que ver con 66 libros. En este caso, el cuarto libro del Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia. Estoy hablando de Juan. El nombre es del libro, tal vez el primer libro que muchos han leído cuando han querido aproximarse a hacer un abordaje a la Biblia. Este libro es el relato de la vida de Jesús. No es el único libro que habla de Jesús y de su vida, de su ministerio, de sus obras, de sus palabras, de sus mensajes, de sus predicaciones, de las sanidades o milagros que realizó cuando Jesús pasó por la tierra. Hay otros 3 libros previos al Evangelio de Juan. Pero, ¿qué tiene de particular este libro? Bueno, permíteme decirte que es el libro que narra sobre la vida de Jesús, pero escrito por uno de los amigos más íntimos de Jesús. Así que este libro no es solo una narración de la vida de Jesús. En este libro, uno de sus amigos íntimos, el apóstol Juan, hijo de Zebedeo, un pescador discipulado por Jesús, narra la vida de Jesús, pero desde su óptica personal, lo cual implica una serie de detalles, una serie de interpretaciones y aún una serie de descubrimientos de la intimidad de su relación con Jesús como discípulo, con su maestro, el cual no los vas a encontrar en los restantes evangelios, los previos a este cuarto evangelio. Así que el Evangelio de Juan es ubicado en el centro de la revelación de Dios porque contiene justamente detalles de la vida de Jesús, palabras que predicó Jesús, compartió Jesús, experiencias, entrevistas, aún milagros que realizó Jesús que no los vas a encontrar en otros evangelios. En mucho es muy diferente y particular. De hecho, prácticamente solo 2 milagros menciona Juan que ya eran conocidos por los restantes evangelios. El resto son todos novedosos, como son novedosos también algunos de sus protagonistas. ¿Quién es el protagonista central de este libro? Por supuesto que es Jesús, pero aparecen una serie de protagonistas que se relacionan con Cristo y que tienen una relativa fama, por cierto, con todo y aparecer solo en este evangelio. Estoy hablando de Nicodemo, aquel fariseo que va a Jesús de noche a entrevistarlo y que se lleva una tremenda verdad trascendente para nuestros días y hasta nuestros días, como es la necesidad de nacer de nuevo para tener una vida genuina con Dios. Está la mujer samaritana, quien se lleva otra tremenda verdad válida para nuestros días, y es la de que los verdaderos adoradores de Dios no son los que lo adoran a través de rituales u objetos, sino en espíritu y en verdad, o sea, conforme a lo que enseña el mismo Señor, y una adoración que brote de un corazón genuino. ¿Quién más tenés como protagonista, aparte de Cristo, y que justamente se interrelacionan con Él? Bueno, los discípulos. Aquí encontramos los primeros pasos en el discipulado a Juan, el autor del libro, a Andrés, el hermano de Pedro, a Pedro mismo,
Simón Pedro, el apóstol, lo tenés a otros personajes no tan conocidos como Natanael, o Felipe, o Andrés, o Tomás. Bueno, hay varios protagonistas en este evangelio, discípulos de Jesús, que acompañan el relato, y aún también gente que ha recibido tremendos milagros, sanidades, como el ciego de nacimiento, cuyo nombre desconocemos, pero otro muy amigo de Jesús y muy conocido, por cierto, quien es usado a veces en ilustraciones fuera del ámbito bíblico cristiano, como es Lázaro, aquel a quien Jesús resucitó después de haberse muerto ya, o llevando muerto ya 4 días. Jesús viene y lo resucita, ordenando que se quite la piedra del sepulcro donde estaba, y bueno, Lázaro sale allí vivito, y yo no sé si coleando, pero vivo seguro que sí, por el poder de Jesús. Así que bueno, cuando fue escrito este evangelio, sobre el final del primer siglo. De hecho, es el último, probablemente el último de los libros escritos e inspirados por Dios. Algunos consideran que este libro es posterior al último libro que aparece en la Biblia. El último libro que aparece en la Biblia y al final del Nuevo Testamento es el libro de Apocalipsis, el libro de los últimos tiempos. Bueno, muchos consideran que el libro de Apocalipsis fue escrito antes de este evangelio. Algunos consideran que este evangelio ha sido escrito poco antes de la muerte de Juan, y eso implica cerca del año 98, 96, 98 de nuestra era cristiana. Así que es el último legado apostólico, porque Juan es el último de los 12 apóstoles en morir. Así que tiene una trascendencia importante la fecha en que fue escrito, porque también ya a esa altura del siglo, finalizando ya el primer siglo, la iglesia ya se había establecido, la iglesia cristiana ya había sufrido persecución, se había expandido notablemente en todo el Imperio Romano, y ya comenzaba a ser invadida por doctrinas extrañas que de alguna manera contaminaban, venían a afectar la pureza original del cristianismo y las doctrinas y verdades enseñadas por Jesús. Así que este evangelio también, a la vez que va narrando la historia de Jesús desde una perspectiva, como dije, más intimista, como la es la aportada por el apóstol Juan, un confidente del Señor, si se quiere, es también un libro que responde a esas doctrinas que tendían a distorsionar la pureza del cristianismo aprendido por los apóstoles de boca del mismo Señor. Bueno, este libro, ¿dónde fue escrito? Probablemente fue escrito en Éfeso, que era a esta altura de la historia de la iglesia tal vez el centro del cristianismo en finales del primer siglo. Los cristianos habían sido perseguidos de Jerusalén. De hecho, Jerusalén misma había sido destruida en el año 70 a manos de los romanos. Así que los cristianos habían trasladado primero su centro de actividad hacia el mundo a Antioquía, donde residía el apóstol Pablo, pero como Pablo también fue muerto, martirizado por los romanos, bueno, el centro del cristianismo, el corazón del cristianismo se trasladó a donde residía el último apóstol con vida, es decir, el apóstol Juan, y esto es la ciudad de Éfeso. Así que probablemente este libro fue escrito en ese lugar, en Éfeso, donde era centro del cristianismo al final del primer siglo, antes de que se trasladara al siguiente foco cristiano, que va a ser para el mundo antiguo, va a ser Roma. Así que bueno, ¿por qué se escribe este evangelio? El mismo escritor, el apóstol Juan, lo dice. En Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, él dice: estas cosas se han escrito. Jesús hizo muchas otras señales, muchos milagros, sanidades, y por supuesto predicó durante 3 años absolutamente todas las verdades necesarias para que el mundo cristiano por nacer
tenía que conocer y recibir. Pero dice el apóstol Juan, muchas otras señales se han escrito, pero estas, las que él escribe en su libro, y particularmente los milagros que él rescata de su libro, él los escribió los dejó registrados para que creamos en Jesús, que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Es decir, hay un propósito no solo para los lectores de aquel tiempo, sino para los lectores de todos los tiempos, y es que al leer el Evangelio según Juan, una medida de fe, una dosis de fe, sea impartida en nuestros corazones de tal forma que creamos fehacientemente, sólidamente, profundamente en Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, el Salvador de tu vida, de mi vida, el Señor de la humanidad, el Señor de tu vida, de mi vida. Así que vale tener en cuenta que este Evangelio es el relato de la vida de Jesús, pero desde una óptica más intimista. ¿Quién es el protagonista? Por supuesto es el Señor, nuestro Salvador, pero también muchos protagonistas particulares, y vos podés ser uno de ellos si estás dispuesto a intimar con Jesús, como intimó el escritor de este libro. Cuando fue escrito al final del primer siglo, ya habiendo recorrido un cierto espacio de tiempo la iglesia, y vale también para los nuevos creyentes en Cristo, los que recién comienzan a andar la vida cristiana, pero también para aquellos que están al final de etapas, ya con mucho tiempo recorrido, porque este libro es inagotable en cuanto a verdades que puede el Espíritu Santo revelarte. Una de esas verdades justamente tiene que ver con el Espíritu Santo, muy presente en algunos capítulos particulares de este Evangelio, y que, bueno, será palabra de Dios en cuanto dispongamos nuestro corazón para recibirla como tal, y no importa el lugar donde te encuentres, no importa la instancia de tu vida donde te encuentres, este libro, por ser palabra de Dios y por invitarte a una intimación mayor en la relación con Jesús, es válido para vos y para mí, porque Dios, el que envió a Jesús, nos amó tanto, te amó tanto a vos, me amó tanto a mí, amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así lo dice aquel versículo de Juan capítulo 3, versículo 16, tal vez el versículo más conocido de toda la Biblia. ¿Dónde está presente? En este Evangelio de Juan, que te invito a seguir, a renovar su lectura y seguir profundizando en él. La vida de Jesús está prometida en este libro, en sus palabras está prometida para vos y para mí, porque fue escrito para que creamos en él, para que una fe renovada nazca en tu vida y en mi vida, pero también para que creyendo tengamos vida, la vida de Jesús latiendo en nuestra vida. Esa experiencia está para vos a través del Evangelio según Juan. Espero que hayan disfrutado de este tiempo. Los esperamos en la próxima. Hasta pronto.